que acabamos de ver todo concerniente al diseño de acero en etapas, ¿ya? Algo que normalmente no habíamos visto en las clases en vivo, ¿ya? Entonces, y también hemos visto un poco de introducción al diseño sísmico, ¿ya? Y algunas resistencias de elementos, y es lo que vamos a seguir viendo, ¿ya? En este tutorial tercero, ¿ya? Vamos a ver un poquito de ingeniería sísmica, ¿ya? Y como un taller, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos generales, ¿cierto? Que acabamos de ver en el tutorial uno. Y también vamos a explicar algunos conceptos, ¿ya? Importantes con respecto al diseño, ¿cierto? De concreto armado y que nos van a ayudar, ¿cierto? A comprender lo que vamos a ver en futuro. Así que presten mucha atención en este tutorial que creo que es el más importante junto con el que viene, ¿ya? Porque vamos a ver un poquito de el tema de diseño, ¿ya? Diseño sísmico. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Observando, ¿cierto? Que nosotros en diseño sísmico tenemos solicitaciones, ¿ya? Solicitaciones de peso propio, cargas permanentes, ¿ya? Y una sobrecarga de uso, ¿cierto? La carga viva. También tenemos la carga de nieve, carga de techo, de viento, empujes de tierra y vibración de equipos, ¿ya? Entonces esas serían mis solicitaciones, ¿cierto? Que tiene cada estructura que yo vaya a diseñar. Entonces, ¿cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de un estadio, ¿ya? Entonces ahí la carga viva serían las personas, ¿cierto? Las personas que están utilizando el recinto. Entonces es un ejemplo de sobrecarga de uso, ¿ya? Así nosotros modelamos, ¿cierto? Un espacio de estructura ocupando una carga, ¿ya? Una carga que no va a ser permanente a diferencia del peso propio, ¿cierto? La carga permanente o de peso propio es la carga muerta, ¿cierto? El peso y la carga muerta del peso propio. Entonces, lo que viene siendo muebles, ¿cierto? Algunas mesas, ¿ya? Y algunos sofás, ¿cierto? Algo que siempre va a estar ahí fijo en la estructura. Entonces eso se llama cargas de peso permanente y de peso propio, ¿ya? También tenemos las cargas de viento, ¿cierto? Lo que les refería que en estructuras de altura siempre va a haber esa solicitación extra, ¿ya? Y que en la espalda, ¿cierto? Se genera como un vórtice, lo que les decía, debido a las fuerzas del viento, ¿ya? Entonces esas serían como las solicitaciones sísmicas, ¿ya? Que yo debo considerar al momento de hacer un diseño sísmico, ¿ya? Nada lejos de lo que ya hemos visto, ¿cierto? En el diseño normal de concreto armado y de acero. Es más de lo mismo, ¿cierto? Es bien parecido, pero también lo debo considerar al momento de hacer mi diseño sísmico, ¿ya? Entonces eso era un paso antes de hacer mi diseño sísmico. Yo hago el diseño normal por solicitaciones de cargas, ¿ya? Todas esas cargas que se incluyen ahí como ejemplo. Bien, entonces también voy a tener, ¿cierto? Solicitaciones de peso propio y cargas permanentes, ¿ya? Como pueden ser, ¿cierto? Eh, También la nieve, ¿ya? Aquí estábamos viendo las diferentes cargas, estamos viendo la continuación, ¿ya? Entonces, otra carga que puede ser casual o eventual, ¿cierto? Es la carga de nieve. Esto dependiendo de la altura en que me encuentre, ¿cierto? Entonces, si me encuentro a una altura superior a 2000 metros, tal vez debería considerar este tipo de cargas, ¿ya? Ahí vemos una casita, ¿cierto? Que está sometida sobre cargas de nieve, no solo en el techo, sino también en los muros, ¿no? Una casita de madera, ¿no? Eso también me genera un peso, ¿no? Que yo debo considerar al momento de hacer el diseño. Por ejemplo, estructuras grandes como pueden ser aduanas, ¿ya? En lugares donde cae nieve, se debe considerar este peso, ¿ya? Y se debe modelar. Aparte del diseño normal, se debe considerar eso. O también, ¿cierto? Cuando tengo muros de contención, ¿ya? Como se muestra en esta segunda imagen, ¿cierto? Voy a tener el empuje de la tierra, se modela como una carga distribuida a lo largo de todo este muro de contención con la zapata, ¿ya? Entonces debo modelar mi estructura dependiendo a la situación en que yo me enfrente, ¿ya? Como puede ser nieve, tierra, viento
las personas, ¿cierto? Que van a estar en movimiento, la carga viva y el peso permanente el cual me voy a enfrentar en la estructura. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles serían las partes fundamentales, ¿cierto? De esto, del diseño sísmico? ¿Ya? Y, ¿cierto? Se inicia el 2006, ¿ya? El diseño sísmico también se empieza a estudiar bastante, ¿ya? Y sale un libro, ¿cierto? Testing of New Line of Seismic Base Isolation, el capítulo 3, ya donde se empieza a aplicar este teorema de espectros de respuesta, ¿ya? Que ya hemos visto en SAP, pero lo hemos visto de manera corta, ¿cierto? O de manera más aplicable, pero no hemos visto en sí la teoría, ¿no? Entonces la teoría nos dice que tenemos un periodo, ¿cierto? Un periodo único para cada tipo de aceleración, lo que indica la teoría. Tenemos aceleraciones que van de 0 veces la gravedad hasta 10 veces, ¿cierto? Que van a simular un sismo, una carga sísmica, y vamos a tener una respuesta en el tiempo, ¿ya? Entonces un sismo se vería así, ¿cierto? Dependiendo de la intensidad que vaya a tener en el tiempo, y un periodo, ¿cierto? Que es la inversa de los segundos, ¿ya? O, perdón, es el tiempo también, propiamente tal, ¿ya? Entonces eso, y tenemos dos formas aquí que ya se presentan como de diseño sísmico. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces también yo voy a tener cómo y cuánto considerar, ¿cierto? Yo tengo que ver cuánto voy a considerar estas cargas que acabamos de ver y este es factor de respuesta sísmico. Entonces yo lo que debo hacer es respetar los mínimos normativos, ¿ya? Debo ver lo que me dice la norma y aplicar algunas combinaciones básicas que se aplican, ¿cierto? En el caso de estructuras de acero o estructuras de concreto, ¿ya? Entonces tenemos las 7 combinaciones maximizadas, ¿cierto? Las combinaciones básicas que siempre hacemos en cada estructura, como hemos visto en SAP y en ETAPS. Y también vamos a tener la normativa de uso común en el diseño, ¿ya? Entonces hay algunas normas de aquí y también tenemos las de allá, ¿cierto? Las AGIES y algunas normas locales que puedan intervenir, ¿cierto? En este proceso de diseño sísmico. Entonces, siempre me debo regir a lo que dice la norma, ¿ya? No, no debo inventar ningún camino, ¿cierto? No, aquí no estamos inventando nada, solo seguimos lo que dice, lo que indican las normas, ¿ya? Entonces, debo cuantificar el efecto de todas estas cargas en nuestros elementos, ¿ya? Lo cual se llama resistencia nominal, que hemos visto en el capítulo anterior, ¿cierto? Y eso debe ser menor o igual a una resistencia calculada, ¿ya? Una resistencia última calculada. Bien, entonces esa sería como la parte de diseño sísmico, ¿ya? En cuanto a la normativa, ¿ya? Entonces, y la siguiente pregunta entonces que hay que hacerse es cómo cuantificar, ¿cierto?, los esfuerzos generados por las solicitaciones. Tenemos métodos manuales ya de validación de estimaciones, donde nosotros vamos a poder estimar, ¿cierto?, el esfuerzo que va a generarse dentro de una viga o de un elemento geométrico, ¿ya? Como pueden ser vigas o apoyos, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener los métodos manuales que vienen apoyados ahora, ¿cierto? Por la computadora, por Excel, puede ser, o otros softwares que son bien fáciles, ¿cierto? De usar y que nos apoyan al momento de hacer estos cálculos, ¿cierto? Con programación, también hay otros que programan. Entonces, estos cálculos de forma manual los puedo obtener. Y también el modelo de elementos finitos, ¿ya? Perdón, antes de llegar a eso, ¿cierto? Esa es la forma convencional en la que hago, ¿ya? Entonces, para nuestro caso, ¿cierto? En ETAPS, que estamos viendo muros de corte y losas, ¿ya? Que son elementos tipo shell, ¿ya? Que vamos a ver en el proyecto que va a ser la siguiente semana, ¿ya? Vamos a tener elementos, ¿ya? Que se deben hacer por método de modelo de elementos finitos, ¿ya? Que nos facilita un poco el diseño ya estructural de los edificios, ¿ya? Entonces vamos a tener estructuras de ETAPS, ¿ya? Con vigas, con muros y otros elementos, ¿ya? Que
yo voy a modelar mediante métodos de elementos finitos, ¿ya? También tengo las estructuras de acero y las losas, ¿ya? Bien, entonces tengo cargas muertas, sobrecargas de uso, ¿cierto? Cargas de techo, carga de nieve y la distribución uniforme según los valores propios del proyecto, ¿ya? Esto varía según el tipo de proyecto. Por ejemplo, como decíamos, si hay una carga de nieve, hay que ver cuánta nieve cae, ¿cierto? Según un estudio de la localidad y aplicar lo que dice la norma, ¿ya? Entonces esos serían los pasos. Aplicar la norma y distribuir uniformemente según los valores propios del proyecto, ¿ya? Empezar a distribuir, ¿cierto? La carga distribuida dentro de los valores propios del proyecto, ¿ya? Existe una norma de carga de viento también en cada país, ¿ya? Y una carga distribuida, ¿cierto? Y lo que nos indica una carga distribuida aplicada en superficies externas de la estructura, ¿ya? Siempre por afuera, ¿cierto? Porque el viento golpea y la estructura tiende a girar, ¿ya? Tiene un momento que se aplica. Bien, entonces hasta ahí debería estar todo claro, ¿ya? Esas son las normativas que se deben utilizar, ¿cierto? Yo tengo un elemento geométrico rectangular y se modela de esta forma, ¿cierto? Una carga distribuida donde se le aplica toda esta carga movible o carga distribuida, ¿ya? Ahí tenemos algunas fórmulas, ¿cierto? La fórmula de la carga distribuida es QH, ¿cierto? Por G por CP, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, bien, y también tenemos que considerar la altura a la que vamos a aplicar, ¿ya? Pueden ser cargas triangulares o una circular, como aquí se representa, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, como bien especifica aquí. Bien, entonces antes de llegar a esto, a los tres métodos de análisis sísmico, que va a ser muy importante para el curso, ya que estamos haciendo una introducción todavía, vamos a pasar al siguiente video ya porque se nos acaba el tiempo y nos vemos en el siguiente video, ¿ya? Gracias por su atención, nos vemos.